Codex Gigas, que significa libro grande, es el nombre del libro más aterrador y de mayor tamaño de la Edad Media que se tiene disponible. Las dimensiones de este libro son simplemente increíbles, contando con 92 por 50,5 por 22 centímetros. Este texto fue escrito en el siglo XIII por un monje benedictino llamado Eman, el Recluso, en el monasterio de Podlaise. Se trata de una obra tan extraordinaria y de tantas disciplinas que resulta impensable que haya sido realizado por una sola persona, y es precisamente en este aspecto donde se inscribe el mayor misterio de la llamada Biblia del Diablo, el Codex Gigas. Este es un libro de 75 kilogramos de peso fabricado en la época medieval, donde la razón y la lógica era eclipsada por el escepticismo y las creencias religiosas. Al libro se le empezó a ser conocido como la Biblia del Diablo, y es que debía ser el mismísimo demonio quien ayudó al monje benedictino a elaborar semejante obra literaria en tan solo una noche. Al conocer toda esta información, surge la duda de qué es lo que contiene el libro más grande de la historia. Este fantástico ejemplar del medievo contiene en sus maravillosas páginas una copia de la Biblia, el texto completo de la Crónica Bohemorum, tratamientos mágicos, curas medicinales, estudios del historiador judío Flavio Josefo, las etimologías del arzobispo San Isidoro de Sevilla, tratados médicos de Constantino el Africano, listas de personas fallecidas, un calendario y anécdotas de la época. La llamada Biblia del Diablo, el Codex Gigas, es una combinación de textos tan espectacular como imposible, tan misteriosa que podría hacer sombra al libro más enigmático de la historia, el manuscrito Voynich. Este manuscrito consta de 624 páginas y verlo en persona es sin duda toda una experiencia para cada uno de los sentidos. Cada una de sus hojas se iluminan a base de tintas azules, rojas, amarillas, verdes y ricas tonalidades en oro orlando pequeños y sutiles aspectos. Dejando la leyenda aterradora alrededor del Codex Gigas, cabe resaltar que es imposible no considerar al libro una asombrosa obra de arte que agradecemos tener aún hoy en día entre nosotros en perfecto estado. Un tributo del medievo que recoge todos los saberes de la época y que deja sin aliento a toda mente curiosa y ansiosa que lo descubre. Ahora nos adentraremos en la leyenda que envuelve las viejas tapas de la Biblia del Diablo, el Codex Gigas. Esta leyenda relata que este monje realizó tal obra gigante en una sola noche. Era una penitencia, un castigo a cumplir por su crimen cometido, algo tan grave que su propia orden lo condenó a ser emparedado vivo. Pero el monje Eman declaró que para compensar su crimen escribiría un libro con todo el conocimiento de la época, incluyendo una reproducción de la Biblia. Y lo haría todo en una noche. Y así sucedió. En una sola noche ofreció a su monasterio aquella obra incomparable. Y los clérigos no vieron más explicación que la sobrenatural, que el demonio mismo guió su pluma y lo ayudó. Y más aún, como prueba, dejó su propia firma en una de las páginas. Una ilustración del mismo Satán en una de las hojas, que aún hoy llena de horror a cualquiera que la ve. Lógicamente, dejando a un lado la leyenda, la Biblia del Diablo, el Codex Gigas, no fue escrita en una sola noche. Fue hace unos años cuando un equipo de investigación, dirigido por el National Geographic, quiso abordar una serie de análisis para intentar llegar a una conclusión objetiva sobre el origen y autoría del libro. Los resultados arrojaron que pudo tardarse entre 20 y 30 años en terminarlo, pero que es muy posible que fuera una sola persona quien logró redactar esta obra. Dicha conclusión se basa en la caligrafía tan peculiar y el estilo tan poco visto hasta el momento. Es posible, pues,
que fuera el trabajo de un solo escriba dotado de amplios conocimientos y una paciencia envidiable. Fuera como fuera, el Codex Gigas se alzó inmediatamente en aquella época como uno de los mayores tesoros de Chequia. Incluso se llegó a considerar como la octava maravilla del mundo, y como tal, era deseada por muchas personas y países influyentes. El brillo de su fama y la estela de su leyenda oscura hizo que se convirtiera al poco tiempo en un codiciado botín de guerra, y como no podía ser menos, acabó siendo usurpado por el Estado sueco al terminar la Guerra de los 30 años en 1648. Fue entonces cuando la Biblia del Diablo, el Codex Gigas, fue puesta bajo riguroso estudio. Expertos de todo el mundo viajaban desde lugares lejanos para analizarlo y examinarlo. No había duda, era una de las obras más valiosas de la historia, algo asombrosamente perfecto, bello y un tributo a la cultura universal. Aunque esa ilustración demoníaca intercalada entre las hojas del manuscrito la convierten, a día de hoy, en una de las obras más extrañas y perturbadoras de la historia. Para ir a ver la obra presencialmente, se debe ir al Museo de Suecia. Sin embargo, gracias a su excelente estado, el Codex Gigas suele viajar muy a menudo, dispuesto a formar parte de interesantes exposiciones sobre la Edad Media. Ahora dime tú, ¿qué opinas de este caso? ¿Crees que la leyenda que envuelve a este libro es real? Te leo en comentarios. Creyentes, muchas gracias por haber visto este video. Dale like, comenta, suscríbete y comparte. Eso ayudaría mucho al crecimiento de este canal. Sin nada más que decir, nos vemos y recuerda, nunca dejes de creer. Dulces sueños.